Buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Seminario de Género Negro. Aquí hoy nos va a acompañar Cristina Conforti, ¿sí?, en la vida de los hombres infames. Cristina Conforti es doctora en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad se desempeña como profesora del pregrado y posgrado de la Universidad Javeriana. Ella es filósofa y pues vamos a hablar un poco sobre Foucault, esos textos que les envié sobre la vida de los hombres infames. Maestra, bienvenida. Quiero agradecer la invitación a la Universidad Central. Hacía mucho tiempo que no venía aquí, me siento muy honrada de trabajar y dirigirme a ustedes en esta conversación. Asumo que va a ser una suerte de conversación, una conferencia, charla en la que podamos interactuar a propósito de un texto de Foucault que se llama La vida de los hombres infames, que fue el que me sugirieron que trabajara sobre él y sobre el que creo que su amable monitora, no sé si se llame así el nombre, de la señorita Mariana, entonces la magistra, no sé, profesora, etcétera. Entonces supongo que ustedes lo revisaron, y además de agradecer la invitación a las autoridades de la Universidad Central, quiero dar un particular reconocimiento a Roberto Burgos Cantor, al maestro Roberto Burgos, que es un amigo de vieja data, y esa es la otra razón por la que me siento honrada de estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, esta cosa, ala, te lo regalo. Gracias. Yo creo que así ya vamos. Bien, en esta conversación fui consultada antes de venir aquí a charlar con ustedes a propósito de si iba a usar Videobeam, cine, PowerPoint, todas esas cosas. No, no, y hay una razón. Yo soy filósofa y ustedes son estudiantes de literatura, de novela negra, entiendo. Entonces se trata de trajinar con las palabras y no con las imágenes, aunque sobre este tema la iconografía es chéverísima, es impresionante. Los invito a consultarla. Y ahora ya voy entrando en materia de la vida de los hombres infames. Miren, este texto asumo que ustedes lo leyeron. Este es un texto un poquito particular. Este es un texto que escribe Foucault como prólogo para una publicación más grande que iba a tener que ver con lo que Foucault llama la vida de los hombres infames. Fíjense que la lectura, el texto, la lectura que hace Foucault de la vida de los hombres infames, Foucault al principio del texto se enfrasca como en una suerte de piropos, bueno, no es que sean piropos, sino Foucault dice, mire, se trata de una antología de vidas, existencias contadas en pocas líneas, en pocas páginas, desgracias, aventuras infinitas recogidas en un puñado de palabras. Fíjense que esto de los hombres infames, ¿no? Voy a dar como una perspectiva general del artículo y después entramos en los meandros del mismo. Foucault encuentra que antes del siglo XVII, y Foucault ha dicho, este es un tema en el que yo ya he trabajado mucho,
antes del siglo XVII hay, como dice, lo dice en distintas partes, hay un pavoneo de los cuerpos, por un lado, antes de que se vuelva el sexo un discurso científico. Entonces Foucault dirá, hay un pavoneo de los cuerpos antes del siglo XVII y hay una organización jurídica antes del siglo XVII que involucra todo el régimen, inclusive al rey, a través de las lettres de cachet. Las letras de cachet ocupan un lugar prioritario es una palabra muy administrativa, ocupan un lugar primordial en la factura de este texto, porque miren, Foucault, a propósito de las letras de cachet, que las letras de cachet, voy a leer la definición que trae Foucault en Vigilar y Castigar. Dice, es una carta cerrada con el sello real en la que por lo general se ordenaba el encarcelamiento o el destierro de una persona. Miren, Foucault, con este punto de la vida de los hombres infames, Foucault dice, mire, antes del siglo XVII hay un pavoneo de los cuerpos, hay una organización jurídica en la que el rey interviene inclusive en la minucia y dice Foucault que él se vio sorprendido por una serie de textos de vidas, de existencias contadas en pocas líneas o en pocas páginas, desgracias, aventuras infinitas recogidas en un puñado de palabras. Fíjense que esto de vidas recogidas, ustedes que se están haciendo expertos en novela negra, vidas recogidas, existencias desgraciadas, unos tipos disolutos, el ejemplo del Agustino Recoleto, sodomita, mentiroso, algo así como una suerte de persona que no quiere ninguna sociedad, y Foucault encuentra que hay una serie de narraciones que tienen que ver con la infamia de las vidas, pero esto de las vidas infames, Foucault lo va centrando tras una serie de rasgos característicos que tienen que ver con que esas vidas infames no son el fruto de la ficción, de la imaginación, sino que fue una gente que existió y llevó una vida muy desgraciada. Foucault centra el inicio de este texto de las vidas infames, a ver si lo encuentro, yo estoy usando el volumen 2 de Estrategias y Poder, de Obras Esenciales. Foucault habla de una exhumación de archivos, quien lo tenga ahí es página 389, exhumación de los archivos del encierro del Hospital General y de la Bastilla, en un proyecto constante que Foucault, a partir de la historia de la locura, trabajó en él e invitó a trabajar a otros en diversas ocasiones. Lo que iba a ser una antología de textos, el presente texto estaba destinado a ser su introducción, es decir, el texto que ustedes han estado trabajando es la introducción a un gran libro que tiene que ver con los relatos de las vidas infames de unos sujetos absolutamente desgraciados de poca gracia y mucha infelicidad. La palabra desgracia, ¿no? Y sigue diciendo Foucault, el presente texto estaba destinado a hacer su introducción, las vidas paralelas, en donde Foucault publicó la memoria de Herculín Barbán. Miren, el texto de la vida infame por excelencia, ampliamente trabajado en los últimos tiempos, es el de Herculín Barbán, porque
cumple todos los requisitos de las características de la infamia que está describiendo Foucault en este texto. Después hablo de él. Sigo leyendo la introducción a este. Dice, y más tarde, en 1979, los círculos amorosos de Henri Legrand, a partir de manuscritos criptográficos conservados en la Biblioteca Nacional de París, transcritos y presentados por Jean-Paul y Paul Saint-Dumont. Sin embargo, en 1979, Foucault propone a la historiadora Arlette Farguet, que acababa de publicar Vivir en la calle en París, en el siglo XVIII. Examinar los manuscritos reunidos para antología de esta colaboración, nace El desorden en las familias y Sobre las letras de Cachet. Miren, en esta breve introducción que yo acabo de leer, que es me parece digamos, el contexto de fondo del que está hablando Foucault. Entonces, Foucault dice, este no es un libro de historia. No me voy a ocupar de la historia. El no ocuparse de Foucault de la historia, se conjuga con uno de los rasgos característicos que le pone Foucault a la forma como él caracteriza las vidas infames. Fíjense que yo creo, pues, está a su consideración. Foucault le está dando voy a empezar por el final. Foucault le está dando una gran responsabilidad a la literatura cuando dice que la literatura será la que a la postre se va a hacer cargo de las vidas infames, y nos da una pista de qué significa cargar con las vidas infames al final del texto, y él dice que es dar cuenta de lo ínfimo, del detalle, de lo minúsculo, ese tipo de cosas, pero del detalle de lo minúsculo. Y aquí volvemos a los rasgos que da Foucault a propósito de los elementos que yo les leía hace un momento del texto de Herculine Barbin, de las letras de Cachet, en las que Foucault se toma una buena parte del artículo, a juicio mío, en decirnos de qué se ocupan esas narraciones que él encontró. Fíjense que lo que hace Foucault es un trabajo de archivo, que toda su obra tiene que ver con un gran trabajo de archivo, en la medida en que estamos ante un autor que nació en 1926, murió en 1984, y más o menos hasta 1970, de 1951 quizá, 1951 a 1970, Foucault se ha dedicado a estudiar los locos, los encarcelados, y de ello da cuenta una amplia obra de él: Enfermedad mental y personalidad, Historia de la locura en la época clásica, el problema de la epistemología, qué es verdad de lo que decimos en las ciencias sociales. Entonces está Las palabras y las cosas, y luego vendrá un gran libro que a mí me parece que hay dos libros, me parece a mí, que están detrás de este texto. Es como el contexto, el interlineado. Los dos libros son la historia de la sexualidad, volumen 1, que es un libro que vio la luz en 1976, en la primera edición en francés, y Vigilar y castigar, que es un libro que sale, la primera edición en francés, en 1975. Y este prólogo de La vida de los hombres infames es de 1977. Como la esquizofrenia no puede ser tal, yo creo que son los dos libros que están a la base de lo que está diciendo Foucault, y por eso el lenguaje que él usa aquí parece
voy a decir una barbaridad, los expertos son ustedes, parece más poético. Poético porque lo que pasa es que Foucault, a ver, uno de los problemas con la lectura de Foucault es que el tipo además de ser un tipo muy inteligente, que vio muchas cosas y abrió muchos campos de investigación, además de eso fue buen escritor. Es difícil que un gran pensador, un gran filósofo, dicen que ha sido de todo, conjugue una bella escritura en una obra difícil de seguir. Con Foucault pasa eso. Y en este texto me parece que se ve, como en todos los textos que yo le he leído al filósofo francés, se ve lo que estoy diciendo, de que conjuga una argumentación, miren, conjuga una argumentación tremenda, porque lo que él está cogiendo un gran pedazo de la historia de Occidente, está diciendo, mire, el siglo XVII cambió todo, y ahora lo único que nos queda, el único espacio para lo inefable, viene a decir Foucault, por lo menos en este texto, que está en aquellas narraciones que son unas narraciones no científicas, y Foucault al final del texto le echa un pocotón de piropos a la novela como responsable de decir lo indecible, hablar de lo inefable. Entonces, vuelvo a la primera idea, no sé si con lo que he dicho ya he dado poco más o menos un horizonte general del artículo. Miren, las letras de Cachet, Erculin Barban, y el siglo XVII, que es un siglo de ruptura, que Foucault dirá de aparición de discursos, ¿cierto? Entonces vuelvo al estilo de Foucault, en el que yo veo que detrás están los dos libros que mencioné, Vigilar y Castigar y La historia de la sexualidad, volumen 1, cuyo subtítulo es La voluntad de saber. Y me voy a la página 390 de la edición de Paidós, en la que Foucault, fíjense que Foucault iba a decir si esta carreta, pues ya lo digo, si esta carreta, quiero decir, si este discurso iba a ser un prólogo a una obra grande en la que vienen contadas las desgraciadas vidas de un pocotón de gente, Foucault lo va anunciando cómo son esas vidas de estas personas. Entonces voy a permitirme leer, quienes de ustedes lo tengan, en la página 390, dice Foucault: vidas breves encontradas al azar en libros y documentos con una característica: brevedad de la narración y realidad de los sucesos consignados, y es que la concentración de cosas dichas contenidas en estos textos es tal que no se sabe si la intensidad que los atraviesa se debe más a carácter centellante de las palabras o a la violencia de los hechos que bullen en ellos, vidas singulares convertidas por oscuros azares en extraños poemas. Tal es lo que he pretendido reunir en este herbolario. Fíjense que Foucault de las vidas estas, fíjense que él nos va dando unos rasgos, son unas narraciones breves, centellantes, ¿no? Centellante centellante significa que despide destellos de luz de forma intermitente. Son frases breves con descripciones tremendas, en las que en la narración hay una riqueza que, fíjense lo que está diciendo Foucault, que no se sabe qué es lo que lo conmueve más, si la fuerza de lo que dice o la forma como lo dice, la manera como la cosa está dicha. Y sigue Foucault
me parece a mí, caracterizando las narraciones. Miren que Foucault aquí hace como un doble juego entre la barbaridad de la descripción, ¿no? Por ahí había una de una señora que le pide al rey que intervenga porque su marido ya se ha cargado no sé cuántas mujeres y entonces tiene como miedo de que también se la cargue a ella, pero que tiene 4 hijos. Eso es, digamos, son unas descripciones que Foucault dice, hay cosas que llega un momento en que uno dice como que van entre lo trágico y lo cómico, poco más o menos. Entonces, y sigue diciendo Foucault, miren, y Foucault, los guiños a los filósofos, cuando Foucault dice, la lectura de dichas narraciones le produjo impresiones físicas, y aquí va un guiño a Nietzsche, como si pudieran existir sensaciones de otro tipo. Todas nuestras impresiones pasan por el cuerpo, pasan por lo físico, y ese es uno de los rasgos que tiene la narración que va recogiendo Foucault de las obras de estas personas. Y vuelvo sobre algunos elementos que he mencionado ahorita. Foucault aduce que no sabe qué le impresiona más, si la belleza del estilo clásico, bordado en pocas frases, unido a personajes miserables, o los excesos, la mezcla sombría, obstinada y la perversidad de esas vidas en la que se siente a la vez bajo palabras lisas como cantos rodados, la derrota y el encarnizamiento. Miren, Foucault es, en este texto, La vida de los hombres infames, es muy incisivo y va enriqueciendo la idea de lo que él encuentra que es lo infame. Nos vamos a las características. Fíjense que una de las principales características que Foucault va teniendo en cuenta es que todos los relatos que él va recogiendo para esa obra que está escribiendo este prólogo dan cuenta de una intimidad, de una intimidad rebelde, digamos, una intimidad, una intimidad rebelde, destrozada, fracasada, etcétera. Y dice Foucault que y volvemos a que Foucault conjuga distintos elementos en lo que va diciendo. Por un lado, hay una narración en estas frases cortas, hay una narración de unas vidas convertidas, dice Foucault, en brasas muertas, pero digamos que unos son, digamos, los hechos de las desgracias y otras son la narración de las mismas que acaban de aniquilar la desgracia, ¿no? Le está dando una fuerza a las palabras, como no voy a citar ejemplos, nos vamos a hablar de los ejemplos de Foucault. Luego, perdón un segundo. Bien, fíjense que Foucault suelta una pregunta importante después de la página 390. Se pregunta por estas vidas, a qué institución o a qué razón política pertenecen y qué sería importante de estas vidas, por qué nos resultarían importantes a nosotros para una sociedad, por qué, digamos, esta vida de los hombres infames, dice Foucault, por qué era importante para una sociedad como la nuestra apagar estas vidas.
miren que Foucault hace un juego con la vida de los hombres infames, y aquí otra vez volvemos a entrar a la forma como el filósofo francés construye la argumentación. Y entonces nos vamos al ejemplo de los ejemplos. A mí me parece, pues no sé, chicos, está a su consideración, a mí me parece que los ejemplos no tienen pierde, no tienen desperdicio. El ejemplo de la página 391, un monje escandaloso, un usurero fantasioso, decidió que las historias quedasen igual. Una suerte de texto perturbador, textos de narraciones muy intensas. Foucault define esto como el libro de convención y de juego, el libro de una pequeña manía que construyó su propio sistema. Miren, y sigue, con esto que estoy leyendo, estoy recogiendo las ideas de Foucault a propósito de cuáles son las condiciones del argumento que él, de la idea que él va llenando de contenido, que es la idea de la infamia. Entonces, esto de la infamia, ¿no? La infamia, el ínfimo, la intimidad, como la perversión de la cosa. Entonces vuelve Foucault con el ejemplo de el monje, ¿no? Recoleto, y además, como aquí no hay niños chiquitos, el lenguaje que usa Foucault es el recoleto sodomita, el usurero fantástico, y dice Foucault que es a partir, digamos, de ese tipo de recoger ese tipo de narraciones que se interesaron para la publicación del libro de Vivir en la calle, en París en el siglo XVIII, o La vida de las familias, etc. Miren, y Foucault, al final, entre las páginas 391 y 92 de la edición que yo tengo, dado que se trataba de un prólogo en el que piensa vidas infames, entonces decidieron, dice Foucault, opté por pensar en una suerte de criterios para dichas narraciones. Entonces, lo primero es que las personas de las narraciones hubieran existido de verdad, que lo que yo había dicho antes, que no fuera el fruto de la ficción, que fuera el testimonio de una desgracia, de la ira, del resentimiento, o sea, para que haya una narración intensa, la desgracia, la ira, el resentimiento, esa cosa se tiene que construir con unos hechos que un lector diga: aquí hay desgracia, ira, resentimiento, ¿cómo es que dicen los juristas? Intenso dolor, yo qué sé, cosas de esas. Y dice Foucault que tiene que producir un choque, ¿no? La característica es la realidad, la existencia, que haya habido un ser humano que haya pasado por un dolor de esos, y dice Foucault que la otra característica de la lectura de esas narraciones tiene que producir en nosotros el choque de la belleza y del espanto. La belleza por la forma como está dicha la desgracia, y el espanto por la desgracia narrada. Y pone Foucault más condiciones. Una de las condiciones que es típicamente occidental: existencia real, lugar y fecha. Eso sí, eso es más occidente imposible. Lugar y fecha, esas son, miren, son dos características potentísimas de la cultura occidental. Y dice Foucault, suprimir el producto de la imaginación o de la literatura. Miren, esto de suprimir el producto de la imaginación o de la literatura lo está diciendo Foucault para el prólogo de esta obra.
para la explicación que él está haciendo de que hubo unos tipos en el mundo que tuvieron unas vidas absolutamente desgraciadas por toda clase de maledicencias de la finitud humana, toda clase de cosas que es capaz de padecer, sentir y llevar a cabo cualquier hombre, que Foucault dirá, ninguno de nosotros estaría por encima de las vivencias que tuvieron estos individuos. Lo dice de una manera distinta, pero es la idea. Y sigue poniendo ejemplos, ¿no? Ustedes, ¿no? Los ejemplos de Foucault: soldados desertores, vendedores ambulantes, monjes vagabundos, enfebrecidos, escandalosos e infames. Fíjense que es una descripción de vagos, de tipos, como dicen en los medios de comunicación, que atentan contra la buena moral y todas esas historias, ¿no? Unos tipos que se les ocurrieron cosas, yo qué sé. Entonces, miren, Foucault nos da otra característica de lo que sería un hombre infame para él. En la página 392, no solamente tuvieron que haber existido en un lugar, tener en un tiempo específico, dice Foucault en la página 392, no solo que sean reales, sino que produzcan realidad. Miren, no solo que sean reales, sino que produzcan realidad, que haya un choque, que como decía Foucault, que produzca una sensación física la lectura. Esa es la idea del choque. Entonces, no solo que sean reales, sino que produzcan realidad, que sea una pieza de la dramaturgia de lo real, que constituyan el instrumento de la venganza. Fíjense, instrumento de la venganza, el arma del rencor, el episodio de una batalla, el gesto de la desesperanza o de la envidia, una súplica o una orden. Fíjense que esas son las descripciones que hace Foucault de unos sentimientos fuertísimos, sentidísimos, que es el problema con las emociones, ¿no? Con las emociones de verdad, que Foucault las recoge bajo la forma de la perversión, de la maldad, de lo inefable, etc. Llegó el maestro Burgos y lo saludamos. Bien, seguimos. Miren, en esta caracterización que seguimos haciendo a propósito de lo inefable, de los infames, Foucault sigue hablando, sigue diciendo, bueno, las características que produzcan realidad, y después dice Foucault, se trata de textos que han jugado un papel en una vida real a la que hablan y de la que en contrapartida se encuentran atravesados por ella. Fíjense la insistencia del profesor Foucault de que las narraciones, ¿por qué a él le impresionaron esas narraciones? Porque todas hacen gala de cosas muy vívidas y sobre todo comunes y universales a todos los hombres. Entonces, por eso Foucault lo pone la compilación bajo el signo de producir una realidad. El signo de producir una realidad que tenga que ver, dice, tienen que ser unos retratos en los que nos encontremos con trampas, con armas, con gritos, con gestos, con actitudes, con engaños, porque tienen que, y miren la condición que pone Foucault,
los gritos, los engaños, las traiciones, las deslealtades, todo ese tipo de cosas tienen que intrigar a las palabras, tienen que apelar a las palabras, porque las palabras, ese es el choque, las palabras vienen a ser, según Foucault, un vehículo de un choque entre la perversión, ¿no? La perversión descrita, pero la belleza de la descripción. Entonces, y ahí es donde Foucault dice, propongo compilar todos estos textos porque van teniendo todas estas características. Miren, Foucault insiste, creo que lo he dicho varias veces, pero es que nos lo encontramos repetidamente en el texto de Foucault, en el que él dice, en las frases se jugaron, las frases, él dice, unas narraciones, él habla de que esas narraciones son unas narraciones prácticamente clásicas, cortas, porque en esas frases también se jugaron unas vidas reales. Por esas frases es que hubo gente que fue al exilio o que quedó encarcelada, de acuerdo con los Lettres de Cachet, que es el ejemplo primero sobre el que estábamos trabajando, que por un edicto real alguien tiene que padecer el exilio, alguien puede padecer el exilio o ser encarcelado. Entonces, y sigue diciendo Foucault para dilucidar quiénes son estos infames. Miren, personajes oscuros no destinados a ningún tipo de gloria. Foucault ahí le dedica creo que una página larga a la falta de gloria y a la idea de que estos personajes son cualquier tipo como uno, quiero decir, que es lo que dice Foucault, pero dice, no destinados a ningún tipo de gloria, no estaban dotados de ninguna grandeza instituida y valorada, nacimiento, fortuna, santidad, heroísmo o genialidad. Y dice Foucault, pertenecen a los millones de existencias destinadas a no dejar rastro, que en sus desgracias, en sus pasiones, en sus amores y en sus odios hubiese un tono gris y ordinario frente a lo que ordinariamente se considera digno de ser narrado. Fíjense que Foucault está haciendo una defensa de la vida de los hombres, de los hombres infames, que son vidas de tipos animados por la violencia, el exceso, la maldad, dice Foucault, la villanía, la bajeza, la obstinación, la desventura. Dice que esas vidas de estos tipos nos proporcionan una suerte le proporcionan al lector, en el caso de él, cuando las leyó, una suerte de grandeza y escalofrío, dice Foucault, deplorable de los hombres infames, que pudo ser la misma que sintieron los contemporáneos de los que padecían las infamias, los infortunios, etc. Dice Foucault que lo paradójico, digamos, la idea de estas vidas infames, lo paradójico es que estos tipos que nacieron y que llevaron esas vidas, por ejemplo, el monje ese Recoleto, no iba a ser, dice Foucault, la narración de la vida del monje Recoleto no es una narración grandilocuente que tendría que haber atravesado la historia, y dice Foucault que por una suerte de azar la atravesó, que fue gracias a un juego de poder que estas narraciones fueron recuperadas. Foucault se ha preguntado, digamos, voy a volver sobre uno de los ejes de esta
de este prólogo que escribió Foucault bajo el título La vida de los hombres infames, cuando Foucault ubica todas estas características que hemos estado recogiendo. Foucault se pregunta a qué institución o a qué política pueden pertenecer las narraciones de estos sujetos que no son cosas, no son, voy a hablar de una manera impertinente, no es la vida de los santos, no es nada para imitar, es una vida desgraciada. Los que tienen canas como yo, cuando digo una vida desgraciada, lo entienden mejor, ¿no? La expresión es fuertísima, una vida desgraciada. Los jóvenes, para eso son jóvenes, ¿no? Con el tiempo lo entenderán. Porque esto de, miren, el peso de una desgracia de verdad, ¿no? De una pena. Juguemos con el ejemplo que nos ofrece el propio Foucault, el Recoleto sodomita. Eso es una vida desgraciada, o sea, por donde lo miren, en el siglo XVII, o sea, eso es, voy a usar un lenguaje de los medios de comunicación, eso es un alma en pena, que en los términos de Foucault eso es un cuerpo en pena, eso es una persona completamente atravesada por el dolor. Entonces, ¿no? Y un dolor que Foucault ha dicho que lo vivió alguien, que lo encarnó alguien en un momento, con una fecha, que fue perseguido, que le pasaron y le hicieron muchas cosas. Entonces, Foucault dice, a ver, ¿qué azar hace que estas narraciones de los tipos infames hayan sido recuperadas? Y la razón que ofrece Foucault, porque voy a insistir en un elemento, cuando Foucault dice, son unas existencias destinadas a no dejar rastro, que en sus desgracias, en sus pasiones, en sus amores, fíjense, unas existencias para no dejar ningún rastro. Entonces, qué azar hizo que esas narraciones hubieran sido recuperadas con la otra manía, digo yo, pero aquí me están grabando, con la otra obsesión